Luis Estrada, director general de SPIN, me da mucho gusto saludarte en un día que sin duda para ustedes ha sido emblemático por las condiciones en las que se da esta conferencia mañanera. Y antes bueno, te dejo con una pregunta, Luis. De los tópicos más referidos en este 2020 está sin duda el avión presidencial, pero esto mata todo. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte de nuevo. En efecto, el avión es un tema que el presidente ha utilizado en medio de tres crisis importantes. Yo te diría, por supuesto, la primera, la crisis por la pandemia de COVID-19. Segunda, la crisis económica que apenas está empezando. Y tercero, por supuesto, la crisis de seguridad que no ha parado y que se mantiene en los mismos niveles. Y entonces el presidente utiliza el avión presidencial, tal parecería, dicen algunos, como si fuera un distractor, pero en realidad es una promesa de campaña, es una expectativa que se generó que no se ha cumplido aún y que ya está de regreso en México, independientemente que se enseñe qué es lo que tiene adentro el avión, que se haga la conferencia de prensa. Fíjate, el presidente ha mencionado, según los datos que tenemos en SPIN, 138 veces que vendería el avión, o ha hablado de la venta del avión 138 veces, 111 veces de la rifa del avión o del equivalente al avión, que es ahora el tema, y ha mencionado 9 veces que tiene ofertas para que se venda el avión, y bueno, pues cada vez que habla cambia un poco el tema. Lo interesante es qué o en qué se va a utilizar, y el presidente no ha sido claro, porque a pesar de que hoy diga que se va a utilizar en equipo médico y que se va a vender mitad en efectivo y mitad en equipo médico, el presidente en anteriores ocasiones ha mencionado lo siguiente. Fíjate, hemos contado que ha dicho que no solo se va a vender en el equivalente equipo médico, sino también iba a financiar el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, o también iba a ayudar en la estrategia migratoria, los recursos que se obtuvieran de la venta del avión, iba a ser en beneficio del pueblo, así nada más lo dijo alguna vez. También dijo que iba a ser el dinero utilizado para los viajes comerciales y para la gasolina de los vehículos que utilizara el pueblo, cuando teníamos esa crisis de la gasolina en su momento. Entonces, lo interesante de todo esto es que el presidente no ha aclarado, y al día de hoy, el 25% de los boletos que se han vendido no se ha dicho ese dinero en qué se está usando. Si ese 25% que ya se recibió ya está ahorita siendo utilizado para comprar, o ya se compraron respiradores, ya se contrataron a tantos médicos, en fin, exactamente el dinero no se ha aclarado, a pesar de que el presidente ha repetido muchas veces que la transparencia es la regla de oro de la democracia y que la vida pública tiene que ser cada vez más pública, Mario. El día de hoy fue la conferencia número 35 fuera de Palacio Nacional. Recordemos, la 34 fue el viernes pasado en Oaxaca y hoy sí, en el hangar presidencial, Mario. Sí, Luis, así es. Y fíjate que traigo al recuento, si me permites abonar a lo que ya dijiste, este tema del avión presidencial, pasó también, o digamos estuvo presente, cuando el 9 Nadie se mueve. ¿Recuerdas ese movimiento en pro de los derechos de la mujer, de su integridad, de cuidar a las mujeres por la violencia que hay en nuestro país en contra de las mujeres? Y más allá de haber pasado ese momento, fue también un detonante de ello, porque acababan de ocurrir algunos sucesos muy puntuales, algunos crímenes, digamos, pues tremendos, como lo es cualquier crimen, y en ese momento se estaba hablando de la rifa. No sé si es cuando se lanzó lo de la rifa, me parece que sí, fue la primera vez que se hizo por ahí de marzo, finales febrero, principios de marzo, pero bueno, pues ahí también estuvo el tema del avión, ¿no? Así es, Mario. Se trata en un momento, me parece, de parte del presidente de desviar la conversación, pero cuando se trata de desviar la conversación, por lo regular se hace con logros, o por lo regular se hace con una buena noticia. Aquí estamos en un proceso que no está terminado y que no se sabe cuánto tiempo va a pasar para que finalmente el avión se pueda vender. Las ofertas que se tienen, pues no sabemos, se entiende que no se tiene que dar la información, pero independientemente de eso, repito, el dinero que ya se ha obtenido de la rifa del equivalente del avión, pues al menos eso sí se puede conocer, y el presidente no ha sido transparente, su gobierno, respecto de ese tema. Yo te diría, Mario, un segundo tema que también ha sido recurrente en estos días, en buena medida porque
el presidente está tratando nuevamente de tener un éxito para contrarrestar las malas noticias que han o que prevalecen en medio de las 3 crisis que mencionaba, es la llegada de Emilio Lozoya. Fíjate, nada más para darnos una idea. El presidente ha mencionado a Emilio Lozoya 20 veces en las últimas 2 semanas. El caso de Odebrecht lo ha mencionado en las conferencias 94 veces, y de esas 46 veces las ha mencionado solamente en 2020, y de esas 46, en los últimos 2 meses, 30 veces. Es decir, todo ha centrado el presidente a Odebrecht, a Lozoya, y lo vimos la semana pasada y lo platicaba con Joaquín López Dóriga en este espacio. El presidente, cuando llegó Emilio Lozoya, no sabía exactamente dónde estaba. Él aseguraba que estaba en el reclusorio cuando sabían, la propia fiscalía había emitido un comunicado y había tuiteado que había aclarado que estaba en un hospital en el cual se sigue atendiendo Emilio Lozoya. Entonces, cuando el presidente centra los temas de comunicación fuera de la coyuntura y de los problemas que aquejan al país y a su gobierno, y los menciona o trata de centrarlos en temas que pudieran de alguna forma beneficiarle, pero la información o es incompleta o no se tienen todos los aspectos positivos que pudieran darle un empuje, me parece que puede revertirse. Y es, creo, lo que está sucediendo un poco con el avión, Mario. Sí, ahora, Luis, fíjate que sin duda para el presidente es un punto sensible, porque así como esto no se ha logrado, se han logrado otros temas que estuvieron en su discurso de manera muy señalada en la campaña, en la pre-campaña, en la pre-pre-pre, ¿no? Como pudo ser esta frase tan exitosa mediáticamente y de comunicación, que este avión no lo tiene ni Obama. Me parece que es un momento decisivo en la ruta del hoy presidente de la República hacia el poder. Lo fue también este tema de hacer Los Pinos un museo, con lo que ha cumplido. Lo fue también que pues de todo lo decomisado se estarían haciendo subastas para entregar el dinero a la gente, que ha cumplido también, pero esto es algo que no ha podido resolver. Ninguno de estos asuntos pasa por la definición de país, o sea, no es nada que vaya a cambiar al país, pero sí de una manera importante es un compromiso con sus seguidores, así es que sí es un tema sensible. Y nada más referir, Luis, quizá tú tengas mayor detalle por el seguimiento que dan a la conferencia. Dicen por ahí que hay ausencias más que pesan más que las presencias, y la ausencia de hoy me parece que fue Hanna, que hemos estado reportando a lo largo de este espacio los desastres que ha dejado, las personas que han perdido la vida por imprudencia o no, pero bueno, pues me parece que el fenómeno meteorológico que golpeó fuerte en el norte del país dejó también hospitales inundados, y esa ausencia en la conferencia de prensa hoy me parece, insisto, que pesa más que la presencia en este caso de temas, ¿no? Por supuesto, Mario, y déjame decirte, cuando el presidente, por ejemplo, hoy dice en la conferencia y les dice a los reporteros, les pido que se centren en preguntas del avión, pues en realidad ahí lo que está haciendo es tratando de controlar artificialmente el contenido de la conferencia, porque pues si un reportero o reportera es convocada o convocado a preguntar en una conferencia de prensa, pues ellos pueden preguntar lo que quieran. Y en cierta forma, cuando la reportera de Reforma, por ejemplo, le preguntó de un tema diferente, el presidente dijo, no te voy a contestar eso hoy, te lo contesto mañana. Y eso, bueno, pues me parece que juega en contra del presidente, aunque en ese momento maximice a corto plazo. Me parece que también eso es una estrategia en la cual demuestra que las conferencias de prensa son lo contrario a este ejercicio de información, transparencia y rendición de cuentas que dice el presidente que son, y lo que vimos hoy pues fue un ejemplo claro de que en lugar de tener toda la información al corriente y justo como lo que decías, hablar de los temas importantes y trascendentes para la población, pues está metido en una especie de campaña permanente en la que la propaganda derivada de todo este tipo de acciones pues va a pelear o va a competir en una elección intermedia. Siempre se evalúa al presidente, es una especie de plebiscito, si me permites esa expresión, al presidente en la situación económica, de salud y de seguridad, que van a ser los 3 temas que pues ojalá, yo supongo que el presidente estará esperando que estos 3 temas le alcancen de aquí a las elecciones intermedias del año que entra, y no y pues vamos a ver si también Lozoya alcanza a llegar hasta julio del año que entra. Por último, déjame decirte, Mario, hoy son 605 días de gobierno, se llevó a cabo la conferencia 417 de lunes a viernes, que son las que contamos en SPIN,
y se cumplieron 371 días, el día de hoy, 371 días, más de un año, de que el presidente López Obrador dijo que entregaría sus análisis de salud y no lo ha hecho. Recordemos, nadie se los pidió, recordemos, no es obligatorio, recordemos, el presidente dijo que entregaría estos análisis de salud y no lo ha hecho, especialmente en el contexto de que el subsecretario López-Gatell de Salud ha estado insistiendo en que sobrepeso, la diabetes y la hipertensión son temas que agravan la pandemia de COVID-19 y las muertes sobre todo. Y recordemos también, porque el presidente lo ha dicho, que él es hipertenso, lo ha dicho en las conferencias, y como se puede ver, tiene obesidad. Así que pues esperaremos cómo se administra esta información y cómo regresa el presidente. El fin de semana ya no hubo mensaje, veremos cómo se acomodan estas cifras. El próximo viernes, Mario, tenemos nueva infografía con cada 15 días en Spin publicamos toda la información. Si googlean Spin y conferencia presidente, y también en lopezdoriga.com. Bien, pues muchas gracias, Luis, como siempre. Al contrario, Mario, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, Luis Estrada, director general de Spin.